Buenos días, sean bienvenidos. A continuación, el equipo número 3 del curso de Derecho Mercantil les estará hablando acerca de los títulos de valores de contenido de crédito, el cual está conformado por Anaís Balsa, Rosalía Balsa, Javier Iturriza, Robimar Luque y Gerardo Molina. Iniciamos definiendo lo que es un título valor. Un título valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho tiene una vinculación jurídica a la posesión del título valor. En sí, el derecho consignado en el documento nace con la creación de este título valor y tiene un valor en la actividad económica en general y en la actividad mercantil en particular. Por ello, y para el desarrollo de la economía de un país, interesa que el título de valor en sí mismo debe tener el poder de circulación económica como los demás bienes. También se puede decir que es un documento de contenido crediticio, corporativo o de participación, o representativo de mercaderías. En este sentido, se han agrupado los títulos valores de acuerdo al criterio de su naturaleza, de los derechos que incorporan. En base a estos criterios, tenemos tres tipos de títulos. Un tipo de título es de los valores de contenido de crédito que incluyen las letras de cambio, el cheque, el pagaré, quedan facturas. Los títulos de valores representativos en los que se desarrollan los bonos, letes, certificados de depósito. Y los títulos de valores de participación en donde se desarrollan la acción, el certificado de acción, los bonos u obligaciones negociables. En este caso, estaremos desarrollando el primero de ellos, que es los títulos de valores de contenidos de crédito. Ahora bien, según el Código de Comercio, un título de valor, los documentos necesarios se hacen valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Para el cumplimiento de la prestación reflejada en el título de valor es necesaria su presentación. Esto se debe a la conexión entre derecho y título. Es lo que gráficamente se denomina incorporación del derecho al título, por cuya virtud la circulación y el ejercicio del derecho particularizado queda ligada a la posesión del documento. Ahora bien, ya conociendo la definición de título de valor que da el Código de Comercio, tenemos lo que es el título de valor de contenido de crédito. Estos son títulos que llevan incorporado un valor o derecho de crédito pagadero a un término de vencimiento, como lo son las letras de cambio, el cheque y el pagaré. Los títulos valores crediticios son la letra de cambio, el pagaré o vale a la orden y el cheque, en los que la relación causal no se revela del tenor del documento. Seguidamente, tenemos lo que son las características normativas de los títulos de valor. Esta está representada por la autonomía, la legitimación, la incorporación y la abstracción o literalidad. Con relación a la autonomía, es cuando el adquirente del documento adquiere la titularidad de los derechos que incorpora, que está de tal manera que su posición jurídica es independiente de la que tenía su transmite. Es decir, se adquiere a título originario, se dice a título derivativo cuando la posición jurídica del adquiriente depende de la del transmitente. Es autónomo el derecho que tiene cada titular sucesivo. Va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos incorporados, es decir, cada persona va adquiriendo un derecho propio distinto al de quien lo transmitió. Con cada transacción nace un derecho autónomo, ex novo. Cada poseedor adquiere ex novo como si lo fuera originalmente, el derecho incorporado al documento, sin pasar a ocupar la posición que tenía su transmitente o los anteriores poseedores. En el título se puede ejercer libremente sin que puedan oponerse excepciones
no vinculadas directamente al tenedor del título. Con respecto a la legitimación, toda persona que sea poseedor o simple detentador de la letra es la persona que puede ejercer su derecho. Únicamente el poseedor del título puede transmitir y exigir el derecho documentado. Identifica a la persona del acreedor eximiéndole de la prueba de su derecho. Ahora bien, con respecto a la incorporación, se dice que en el título valor lleva un derecho incorporado en el documento. Es por ello que se dice que puede solicitar el derecho que se contiene en el mismo. Con respecto a la abstracción o la literalidad, en el título no contiene la causa que originó o dio nacimiento a la obligación que se exige. Las menciones contenidas en el título son absolutamente decisivas para determinar el contenido del derecho documentado. El derecho se adquiere en los términos indicados en el documento. Con respecto a la circulación de los títulos de valor tipo crédito, se dice que los títulos circulan a través del endoso. No circulan por este medio solo en el caso que se establezca la cláusula no endosable, en donde la forma de transmitirlo deberá ser por la cesión ordinaria. El título de valor se emite o se transmite obedeciendo a una motivación o causa generatriz entre las personas que dieron origen a la emisión del documento o entre el endosante y el endosatario. Existe un vínculo directo o causal. Sobre el particular, subsisten tres situaciones que deben ser analizadas a la luz del principio de autonomía. La primera, si el tenedor y obligado principal tienen la calidad de acreedor y deudor, respectivamente, de la relación causal. La segunda, si el endosante y el endosatario tienen la calidad de acreedor y deudor de la relación causal, que originó la transferencia. Y por último, el tercero, ajeno a la relación causal que originó el título valor. Continuando con la exposición, y quien les habla, Javier Iturriza, les voy a exponer acerca de la letra de cambio. La letra de cambio es el título que contiene la orden de pagar o hacer pagar al beneficiario del mismo, al vencimiento, una cantidad determinada de dinero en la forma establecida por la ley. También se puede denominar como un documento mercantil por el que una persona, en este caso el librador, ordena a otra, que sería el librado, el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. Entre los elementos de las letras de cambio tenemos la aceptación, que es el acto por el cual el librado honra facultativamente la orden de pago emanada del librador, estampando su firma sobre la letra de cambio, con lo cual asume la obligación de pagarla a su vencimiento. Librado aceptante. En este caso, la letra de cambio debe contener una mención subjetiva, ya que la orden de pago incorporada en el título conlleva una obligación caracterizada como recepticia, porque solo el librado, destinatario de dicha orden, está capacitado para honrarla. Obligado cambiario directo. Aquí el librado es el obligado, pero por prescripción legal el librado puede ser el mismo librador, de conformidad con el artículo 412 del Código de Comercio, que establece que la letra de cambio puede ser a la orden del mismo librador, librada contra el librador mismo, en cuyo caso el librador responde solo como tal hasta que haya aceptado la letra. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es una relación extracartular, extraletra de cambio, entre el librador y el librado. El artículo 430 del Código de Comercio dice que en toda letra de cambio el librador puede estipular que sea presentada a la aceptación, con fijación de término o sin ella. Forma. De conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Comercio, trae la fórmula legal de la aceptación.
La aceptación se escribe sobre la letra de cambio y se expresa por la palabra acepto o por cualquiera otra equivalente. Debe estar firmada por el librado. Su simple firma puesta en la cara anterior de la letra equivale a su aceptación. Lugar. En este caso, la aceptación se escribe sobre la letra de cambio. Y término. El término se verifica el propio día de la presentación o al día siguiente en caso de haberse pedido el lapso de reflexión. Características de las letras de cambio. La letra de cambio es solemne, ya que no existe mientras no sea escrita y firmada sobre la letra de cambio. Artículo 433 del Código de Comercio. Es pura y simple. No debe estar sometida a condición, según lo previsto en el artículo 434 del Código de Comercio. Es autónoma, por cuanto el compromiso del aceptante es válido aun cuando resultare falsificada la firma del librado. Es abstracta, ya que la obligación que el librado contrae es independiente de la causa y de los motivos que pueden haberla determinado. Es personal, por contraste con toda otra obligación cartular, es deuda propia. Es principal, ya que el librado entra en el vínculo solidario y asume la obligación de pagar al vencimiento la suma expresada en el título. Es obligación no recepticia, ya que su compromiso no lo asume frente al portador del título que requiere de él su aceptación, sino frente al tercero de buena fe que le presente la letra para su cobro al vencimiento. Y es irrevocable una vez que el aceptante, en expresa manifestación de voluntad, ha devuelto la letra firmada por él al portador, ya que no es posible rehusar la aceptación. Continuando con el tema de la letra de cambio, en la emisión y circulación de la letra de cambio intervienen las siguientes personas. El librador es la persona acreedora de la deuda y quien emite la letra de cambio, para que el deudor o librado la acepte y se haga cargo del pago del importe de la misma. El librado es el deudor quien debe pagar la letra de cambio cuando llegue la fecha indicada o de vencimiento. El librado puede aceptar o no la orden de pago dada por el librador y en el caso de que la acepte quedará obligado a efectuarlo. En este caso, el librado se le denominará aceptante. El tomador, portador o beneficiario es la persona que tiene en su poder la letra de cambio y a quien se le debe abonar. También pueden intervenir en la circulación de la letra las siguientes personas. El endosante es el que endosa una letra o transmite a un tercero. El endosatario es aquel en cuyo caso se endosa la letra, es quien recibe la letra. Y el avalista, que es la persona que garantiza el pago de la letra. En cuanto a los tipos de aceptación de la letra de cambio, pueden darse las siguientes. Aceptación pura y simple. En virtud de ella, el designado por el librador para el pago de la letra participa en el vínculo cambiario, obligándose solidariamente a su pago para el día del vencimiento. Este ocupa en el esquema cartular la posición de deudor principal por vía directa. En defecto de pago, el portador tiene frente a él la acción de cobro más rigurosa del derecho cambiario, ya que su obligación no se subordina ni a la presentación puntual de la letra en el lapso legal, ni a la formalidad del protesto, solo a la prescripción de 3 años. El rechazo es la situación que se conforma con el rechazo de la aceptación, en la que la aceptación rige el principio de libertad. El librado, aun siendo deudor del librador o habiéndolo previamente autorizado para librar aquella letra en su contra, no resulta por ello obligado a aceptarla,
Su rechazo no le acarrea sanción cambiaria alguna. El plazo de reflexión. En el artículo 432 del Código de Comercio da la facultad al librado de pedir una segunda presentación al día siguiente de la primera. El portador no está obligado a dejar en poder del librado la letra presentada a la aceptación. El librado puede pedir que se le haga una segunda presentación al día siguiente de la primera. Los interesados no podrán alegar que no se ha procedido conforme a derecho en cuanto a esta petición, sino cuando ella haya sido mencionada en el protesto. La aceptación condicionada no es pura y simple, es modificada, ya que en el artículo 434 del Código de Comercio dispone que la aceptación es pura y simple, pero puede también limitarse a una parte del valor de la letra. Cualquier otra modificación hecha en la aceptación de la letra equivale a la falta de aceptación. Sin embargo, el aceptante es responsable en los términos de su aceptación. Por interpretación en contrario, queda claro que la aceptación condicionada y modificada son nulas por contravenir una prohibición legal. La aceptación parcial es cuando se acepta la letra, pero por debajo de su valor. Aceptación tachada es cuando la aceptación es irrevocable, pero la tacha de la firma colocada por el aceptante no vulnera este principio, siempre que la cancelación sea anterior a la devolución de la letra. En ese supuesto, la aceptación se reputa rehusada, porque el librado es dueño de aceptar o no y aún puede arrepentirse. Y si lo hace antes de restituir el título, el artículo 437 establece que si el librado que ha puesto su aceptación en la letra la tacha antes de devolver el título, la aceptación se reputa rehusada. Sin embargo, es responsable en los términos de su aceptación. Aceptación fechada. De acuerdo al artículo 433 del Código de Comercio, expresa que cuando la letra es pagadera en cierto plazo, vista o cuando debe ser presentada a la aceptación en un término fijado. La aceptación debe ser fechada el día que ha sido hecha, a menos que el portador exija que sea fechada el día de la presentación. A la falta de fecha, el portador puede conservar su derecho de dirigirse contra el librador y los endosantes para hacer constar esta emisión por un protesto presentado en un tiempo útil. Toda letra de cambio debe contar con una serie de requisitos para que pueda tener validez, tal como lo establece el Código de Comercio en el artículo 410. La letra de cambio debe contener: primero, denominación de letra de cambio, inserta en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado para la redacción del documento. La letra de cambio debe llevar la denominación letra de cambio o su equivalente a la orden o única de cambio. Segundo, la orden pura y simple de pagar en suma determinada. Más que una orden, es una promesa de pago a una invitación a pagar, incondicional y no sujeta a contraprestación alguna, de pagar en dinero efectivo, en numerario no necesariamente, en moneda de curso legal y de forma determinada. Se acepta únicamente indeterminaciones en cuanto a intereses, aceptación parcial y diferencia de las cantidades expresadas. Tercero, el nombre del que debe pagar, que sería el librado. Se requiere el nombre del librado y no su firma. Se habla de identificarlo con su cédula de identidad si se trata de una persona física y con el registro mercantil si se trata de una persona jurídica.
Por supuesto, además del nombre, hay que agregarle el apellido. Cuarto, indicación de la fecha de vencimiento. La letra de cambio puede tener 4 vencimientos: a la vista, a tantos días vista, a un plazo determinado de la fecha y a un determinado día. Si no se indica el vencimiento, se considerará que será pagadera a la vista. Quinto, el lugar donde el pago debe efectuarse. Debe existir pues el lugar del pago, ya que el lugar, en términos generales, es el domicilio del deudor, pero se puede establecer cualquier otro lugar para dicho pago. Sexto, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. No se puede librar letras al portador. Ese beneficiario puede llamarse tenedor, beneficiario, tomador, titular, pero tiene siempre que denominarse persona. Séptimo, la fecha y lugar donde la letra fue emitida. Son elementos básicos de la letra de cambio. No hay forma de sustituir su ausencia y sirven para conocer la ley aplicable. Determina la capacidad del librador. Constituye el punto de partida para determinar el vencimiento de las letras libradas a X término de fecha. Sirven de solución legal en los casos de los títulos emitidos. Va a determinar los lapsos de los plazos de presentación a la aceptación, al cobro, y señala el plazo para la emisión en el levantamiento del protexto. Se requiere para el cálculo del vencimiento y determinar así su prescripción. Y octava, la firma del que gira la letra, que sería el librador, ya que es la única persona que debe registrarse en el título original. La firma formalmente tendrá validez cuando esté suscrita por el librador o emitente, así sea una firma falsificada. Por su parte, el artículo 411 del Código de Comercio expresa textualmente que el título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo anterior no vale como letra de cambio. Bueno, continuando con la videoconferencia o la videoexposición, les habla el participante Gerardo Molina a fin de desarrollar la modalidad de título de valor de contenido denominado el cheque, cuyo fundamento jurídico se encuentra desarrollado en el Código de Comercio vigente desde el artículo 489 al 494. ¿Qué es el cheque? El cheque, de acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio, es un título de valor en modalidad de contenido de crédito que emite una persona denominada librador, en el que se contiene una orden de pago a cargo de otra persona denominada librado a favor del tenedor legítimo del documento denominado tenedor. El cheque es una orden de pago que emitimos con fondos disponibles en una entidad bancaria como forma de pago por los actos de comercio que realizamos. El cheque se diferencia de la letra de cambio porque la letra de cambio es una orden de pago a una persona determinada, emitida a una persona determinada, mientras que el cheque es una orden de pago emitida a una entidad bancaria. De acuerdo al artículo 490 del Código de Comercio, el cheque, desde el punto de vista legal, tiene que cumplir con unos requisitos, con unas estructuras que son las siguientes. Número 1, el cheque debe identificar, el título de valor debe identificar la denominación de cheque en el título, en el contenido, incluso el número de cheque. Debe también identificar al librador con su nombre, su apellido y el número de cuenta. Igualmente debe establecerse los datos del tenedor o el orden de pago con su nombre y su apellido en letra legible. Número 4, el monto en cantidades, en números y también expresado en letra, escrito en letra. Igualmente debe contener la firma del librador
El lugar y fecha de emisión del cheque, este es muy importante, el lugar, porque si el cheque se va a cobrar, se va a presentar ante la taquilla del banco del mismo lugar, el tenedor tiene 8 días para hacerlo, y si es en otro lugar, tiene 15 días para hacerlo de acuerdo al contenido del artículo 492 del Código de Comercio. Y finalmente debe tener el cheque como requisito legal para ser válido legalmente, jurídicamente, el nombre y domicilio del librado o entidad bancaria o de crédito. Hay algunas modalidades de cheque, una tipología de cheques. El primer modalidad es al portador, que se coloca al portador y ese cheque puede ser endosado con la simple transmisión del cheque a otra persona. Está la modalidad de cheque nominativo, que es donde se establece el nombre específico de la persona que va a tener el cheque y este se endosa firmándolo por el reverso por la persona tenedora del cheque. También están los denominados cheques cruzados. Este tipo de cheque, el librador o el tenedor puede cruzar el cheque por medio de 2 barras paralelas sobre el anverso, con el cual el librado solo puede pagarlo a determinada persona. Y finalmente tenemos el cheque denominado para abonar en cuenta. Este tipo de cheque, el librado no puede abonar el importe en efectivo, solo puede abonarlo mediante el ingreso en cuenta del monto que está con las características del cheque en referencia. También tenemos que para realizar un proceso jurídico, ¿cómo se reclama judicialmente el pago de un cheque? De acuerdo a lo contenido en el artículo 494 del Código de Comercio, que establece que el que emita un cheque sin provisión de fondo y no preveyere el librado de los fondos necesarios ante la presentación del cheque, o que después de emitido frustrara su pago, será penado por denuncia por parte interesada con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no ocurra una circunstancia prevista en el Código Penal para el delito de estafa. Es importante señalar que en el caso venezolano, generalmente este tipo de delito establecido en el Código de Comercio es procesado como delito de estafa agravada según el contenido en el artículo 464 del Código Penal. Ha sido todo, muchas gracias. Continuamos con los títulos de valores. En esta oportunidad quien les habla, Rosalía Avanza. El pagaré es un título de valor que contiene una promesa de pago de una cantidad determinada por una persona, que es el firmante, a favor de una persona determinada, que es el tenedor. El firmante de un pagaré queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio. Entonces, es el título valor menos conocido, guardando grandes similitudes con la letra de cambio. En el pagaré existen tanto elementos personales como elementos formales. En los elementos personales tenemos el firmante o emisor, que es la persona que realiza la promesa de pago y emite el pagaré. El tenedor, que es la persona a quien se debe realizar el pago. Y el endosante, que es el tenedor que transmite el pagaré, y el endosatario es la persona a cuyo favor se realiza el endoso. Dentro de los elementos formales se encuentra la denominación de pagaré en el texto del título valor y la promesa de pago estableciéndose el importe concreto, es decir, el vencimiento, momento del pago, lugar y fecha de la emisión del pagaré, nombre y firma del firmante, nombre y domicilio del tenedor y lugar de pago. Existe la diferencia del pagaré con la letra de cambio. En el pagaré, el librador, persona que emite el pagaré, y el librado, persona a la que va dirigida la orden de pago, son la misma persona. Para concluir, tenemos que un título de valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento.
En lo que respecta a la modalidad de títulos de valores de contenido de crédito, los más utilizados en el tráfico mercantil son las letras de cambio, el cheque y el pagaré. Mas, sin embargo, en los últimos años, el tráfico mercantil electrónico ha venido limitando el uso del cheque y sustituido por las transferencias en líneas y el pago móvil.